Bueno, hoy es un día muy difícil y denso, pero de todas maneras hay que cumplir con esta tarea. Eh, los poemas de Leopardi me hablan del tedio. El tedio es un tema que pues, justamente venía pensando hace algunos días, por eso este poema pues me llegó como tanto. El tedio que a veces alcanza a algunas personas, solo a algunas, porque hay personas que tienen la fortuna de que nunca saben qué es sentir tedio en la vida. Es el tedio el que agobia, o es la repetición, o es la cotidianidad lo que atormenta, o todo eso es lo mismo. Me pregunto si la cotidianidad es aburrida. ¿Y qué es la cotidianidad? La cotidianidad es la vida en proceso, es la vida como en su presentación, es la presentación de la vida. Y esa cotidianidad para algunas personas puede ser tediosa porque tienen mucho afán de estar cambiando de escenarios, anhelando la novedad. Y si yo tuviera alas y pudiera ir de aquí hasta allí, de allí hasta allá y volar por todos lados, todos los días, sería más libre y más feliz. El tedio es connatural a la existencia. Para unas personas podría ser verdad, la vida se compone de muchas repeticiones, pero las repeticiones no necesariamente deberían entrañar tedio. El tedio es un estado raro. Vivir no es tedioso porque se haga lo mismo todos los días. La cotidianidad es la forma de presentarse de la vida. Qué bueno poder ser como el trueno que va de una montaña a otra montaña, que va de un morro a otro y que luego a otro de más allá. Pero el tedio como representación de la cotidianidad sería como una representación muy simple de la vida. Porque si la vida fuera así, con esa traducción directa, entonces la vida sería deprimente. Pero la vida puede ser deprimente por otras razones, quizá unas filosóficas, del sinsentido, de la absurdidad, de cosas de estas, pero no de la repetición del día a día. Esto no puede ser causa de absurdidad, sino que es la causa connatural al tipo de vida que llevamos, que llevamos. Aún mismo, quien está saltando de estrella en estrella, cuando va en la estrella número 2.501.000.000 y luego va a la estrella y salta a la 2.502.000.000, va a sentir lo mismo y no va a estar como cuando saltó de la primera a la segunda estrella. Entonces, el tedio no es connatural a la existencia, sino que es connatural más en la relación con el individuo, con la capacidad de ver del individuo. Ahí sí, como de asombrarse del individuo mismo, de lo que hace y de lo que es capaz de hacer, asombrarse de haber podido experimentar qué es ser un ser humano. Asombrarse de cómo piensa y siente un ser humano, de lo que piensa. Y recuerden que uno puede pensar una cosa de mil formas diferentes y siempre son nuevas y siempre son atrayentes. Lo que da el goce no es la novedad, es la percepción de esa novedad, la forma como se ve a la novedad. Eso es lo que da el goce, no la novedad en sí misma. La novedad da es el susto primero, el impacto primero, la admiración de que exista algo distinto. Pero la forma como se toma eso, el asombro de eso es lo que constituye la vida. No es novedad tras novedad. Eso de novedad tras novedad puede ser porque se ignora o se es demasiado joven, será porque no se conoce, porque quiere ir arriba, abajo, en el medio, atrás y es buscando lo nuevo cuando piensa que la clave es esa. Y después se da cuenta que el quid de la cuestión no es la variabilidad infinita, sino que es la forma en la que usted está viendo esa cosa nueva. Entonces quizá el tedio no es connatural a la existencia, sino relacionada con el individuo que está buscando en eso, en la variación permanente del placer de la vida. Pero el que no está buscando así no tendría ningún placer en esa variación. Por lo general no sabemos bien qué específicamente nos atormenta, pero el tedio tampoco es una etiqueta como vacía donde va a parar todo lo que no nos interesa. ¿Qué es el tedio cuando aparece? ¿Por qué aparece? ¿Por qué nos afecta y de qué modo? ¿Y por qué no puede vencerse mediante algún tipo de voluntad? Porque con el tedio todos los aspectos de la vida a veces se reducen a ser una sola expresión. Yo personalmente no he podido precisar exactamente aquí qué es el tedio, porque es un fenómeno impreciso, porque tiene muchas caras. En un momento atediado todo parece estéril o inútil, hasta la misma visión que uno tiene de esa sensación de estar atediado. Por eso esa misma forma de mirarlo puede convertirse en vacío también. Yo he experimentado el tedio como una sensación donde uno no está satisfecho, donde uno se ve incompleto y donde uno necesita que algo sustancial y absolutamente sólido le pase. Es una necesidad de sentir intereses precisos y esenciales.
y uno quiere sentir como la verdad, la objetividad, pero aún así uno se encuentra aislado y con la incapacidad de hacer otra cosa y se queda uno en un sentimiento que es muy abstracto y todo eso conduce a una nostalgia que no tiene límites. Intentamos llenarnos con cosas de la vida, pero fracasamos y también intentamos llenarnos a sí mismos, de sí mismos. Intentamos llenarnos a sí mismos, de sí mismos, sí, al tiempo que no logramos hacer un contenido. En el tedio hay cierta inseguridad de los tiempos nuevos que vienen y quizá el simbolismo nos puede salvar de la falta de significado de las cosas, pero mientras llegamos a él, entonces nos divertimos locamente para no atediarnos. Con este poema quería contarles que el otro día vi una serie de cine que se llamaba La historia del señor William Lovell, basada en una novela de un señor que la escribió, se llama Ludwig Tieck, que es una novela clásica sobre el tedio. Y en la película decían que esa novela no fue muy leída porque precisamente era tediosa. El cineasta también se preocupó mucho por mostrar todas las escenas que pudiera lo más tediosas posibles, para que el espectador también sintiera tedio, y seguro que esa es la incapacidad de tratar de mostrar de una manera entretenida el tedio, pues había que representar la ausencia, y la película trata de que el padre de William Lovell, que es el protagonista de la película, el padre lo hizo emprender un viaje por todo el continente, pero en forma paralela William emprende un viaje psicológico que representa un desarrollo personal interno. En la película el viajero se concentra mucho en él mismo y profundiza mucho en él mismo, mucho, tanto que termina como entregándose a un egocentrismo muy extremo, que él siente como una cierta liberación. Y finalmente, esa liberación pues termina en su propio empobrecimiento. Y entonces todo lo que era estable se diluye. Y tras la búsqueda de la vida, él termina disuelto, donde su existencia se convierte en una eterna danza circular de tedio creciente, y donde se ve un mundo carente de alegría, como un reloj donde el dolor describiese siempre la misma esfera uniforme. En la película, William, el protagonista, exige que el mundo y los hombres lo satisfagan, que despierten su interés, pero cuando lo encuentra se comporta indiferente y no cesa de quejarse de un aburrimiento monótono. El mundo como tal se le presenta como una prisión de proporciones colosales. El mundo y los hombres le parecen desprovistos de toda originalidad e incapaces de interesar. Es cierto que en alguna ocasión accede a un estado transitorio de euforia, de embriaguez voluptuosa, con drogas, bohemia, mujeres y placeres momentáneos, que no obstante no tardan en desaparecer. El hombre ha dejado de ser interesante para William. Todos los rostros le aburren. Ahora bien, bueno, en la película William no es el único que padece ese tedio. En realidad, la mayoría de los personajes están afectados por ese tedio. En esa película, todos los protagonistas tienen como una libertad que los sustrae a las ataduras de la tradición, pero no aciertan a averiguar qué hacer con esa libertad. Tal vez lo único que hacen es ampliarla aún más. En la película, William reclama una satisfacción que lo conduce de forma inmediata a la lógica de la transgresión. Se da cuenta de que ningún placer es susceptible de aportarle más que una satisfacción pasajera, hasta que deba ser reemplazado por otro nuevo. ¿A qué se debe que no exista placer alguno capaz de colmar el corazón completo?, se pregunta William en esa película. ¿Cuál es ese deseo desconocido y melancólico que me empuja sin cesar a la búsqueda de nuevos y desconocidos placeres? Tedio y transgresión están estrechamente ligados en esta película. En efecto, no parece sino que el único remedio contra el tedio fuese extralimitarse en forma cada vez más radical, puesto que la transgresión nos pone en contacto con algo nuevo, algo aparentemente distinto, pero que en el fondo es realmente idéntico. Y en la película, William tiene instantes, pero esos instantes no pueden detenerse y convertirse en algo completo, pues el tiempo sigue siempre su curso. El atediado necesita algo nuevo, necesita objetivos inalcanzables. En el atediado ningún pensamiento llega a su fin, pero en el atediado todo aquello que buscamos es buscado solo por la condición de nuevo. Todo lo nuevo se vuelve idéntico, y en esta película William decía cosas como: el espíritu está hambriento de novedad, cada situación ha de verse sustituida por otra nueva, y que queda al cabo la aparición recurrente de una y la misma cosa. Y el propio William, en la película, William describe cómo la vida humana pasa volando ante sus ojos, en un cambio constante, que bien mirado pues no resulta más que la misma cosa aburrida. En esa película William quiere trascender, es un atediado, pero se le convierte en una trascendencia plana, porque lo que realmente trasciende queda eliminado
en beneficio de los placeres que accede, a los placeres que tiene el mundo. Tiene una especie de autonomía sin reglas. William es ilimitado y nada resulta más tedioso que ser completamente ilimitado porque lo lleva a un exceso de todo, de todo. William vive atento al instante, como un consumidor compulsivo, de tiempo que jamás relaciona el presente con el pasado ni el futuro de un modo que le confiera sentido. De ahí que está fuera de su alcance establecer un contexto amplio en el que determinar las bases de la identidad personal. La extralimitación en esta película de William es incapaz de satisfacer el ansia que la origina y al contrario siempre la acrecienta. Ese es el atediado. Esto es lo que tengo para decirles hoy. Gracias.